Imaginémonos un órgano que suele ser silencioso, incansable, y que va a realizar más de 500 funciones vitales cada día, como va a ser la metabolización de los nutrientes, la detoxificación de las sustancias y la sintetización de las proteínas, que suelen ser esenciales, además de la regulación del organismo. Ahora vamos a imaginarlos el mismo órgano, pero siendo invadido lentamente hasta que su delicado parénquima va a ser destruido y reemplazado. ¿Por qué? Por nódulos regenerativos que van a ser rodeados por densas bandas de fibrosis, que van a ser los fibroblastos. Bueno, esto en sí va a ser la cirrosis hepática. ¿Qué va a ser? Esta va a ser la etapa final y va a ser irreversible de la hepatopatía crónica. Bueno, sabemos que la cirrosis se va a tratar de un proceso patológico que suele ser fascinante y despiadado. ¿Por qué? Porque va a ser una inflamación crónica que suele ser persistente, que siempre va a desencadenar en la apoptosis hepatocelular masiva. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que va a que se activen las células estrelladas hepáticas y va a haber una tormenta en la matriz celular. Además de que el resultado va a ser la distorsión completa de la arquitectura vascular y lobular del hígado, con el consiguiente que puede ser el desarrollo de la hipertensión portal e incluso la insuficiencia hepatocelular. Bueno, sabemos que lo más traicionero de esta enfermedad, ¿qué va a ser? Va a ser que esta suele ser silenciosa al inicio. ¿Por qué? Porque en la fase compensada muchos pacientes van a permanecer asintomáticos, pero cuando va a progresar a una fase de descompensación, van a ocurrir complicaciones demasiado graves como la citis, la encefalopatía hepática, la hemorragia por varices esofágicas, el síndrome hepatorrenal e incluso un hepatocarcinoma, que suele ser demasiado grave. Cada año sabemos que más de 1 millón de personas en el mundo van a perder la vida. ¿Por qué? Por la cirrosis, convirtiéndole en una de las principales causas de muerte. ¿Por qué? Por una enfermedad hepática. Y la indicación que suele ser más frecuente en estos casos, pues suele ser el trasplante hepático en muchos países. Bueno, las etiologías predominantes de esta enfermedad suele ser una enfermedad hepática alcohólica, la hepatitis B, la hepatitis C, que suelen ser crónicas, la esteatohepatitis metabólica, que va a ser asociada al síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque acá va a ocurrir un daño en sí en el cuerpo, o puede ser por los medicamentos. Vamos a iniciar empezándolo con el caso clínico, luego siguiendo con la fisiopatología, el diagnóstico, las complicaciones e incluso el manejo. ¿Para qué? Porque tenemos que entender primero la enfermedad. ¿Para qué? Para poder comprenderla mejor. Bienvenidos a la apasionante y urgente realidad en sí de la cirrosis hepática. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, me duele demasiado el estómago. ¿Puede describir un poquito más de dolor? El dolor es en el abdomen y sobre todo en esta parte. Me duele demasiado. ¿Ha consumido algún medicamento? Sí, estoy consumiendo medicamentos para el levotiroxona, para mi hipotiroidismo. ¿Es alérgico a algún medicamento? No, ningún medicamento. ¿Tiene antecedentes personales? Sí, el hipotiroidismo. Está bien, vamos a pasar a hacer un examen físico. Ya. Muy bien, después de realizar la exploración física, puede observar que presenta lo que sería fiebre, color amarillento en los ojos y incluso piel pálida. Además, de acuerdo a la exploración de abdomen que le hemos realizado, encuentra lo que sería un volumen aumentado en la parte del hígado y el base, además de que parece que tiene un aumento de líquido en el abdomen. Por tanto, eso es importante. Sí, doctora, me he sentido inflamado últimamente. No se preocupe, le vamos a realizar más exámenes de laboratorio. ¿Y eso es grave, lo que me está diciendo? Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, ya tengo aquí lo que sería sus exámenes de laboratorio y voy a explicar lo que se ha detectado. Tiene lo que sería una elevación de bilirubinas, un descenso de las plaquetas, además de que también se encuentra que tiene lo que sería alteraciones en los coágulos. Y también hemos realizado una ecografía, donde se muestra que hoy sí hay un aumento del vaso, incluso el hígado tiene unos bordes irregulares. ¿Qué significa todo esto? Todo esto nos quiere indicar que tal vez posiblemente pueda aparecer lo que sea una cirrosis hepática. ¿Cirrosis? Pero esa es una enfermedad que solo les da a las personas mayores. Sí, mayormente sí lo tienen los adultos, pero también puede presentar adolescentes por diferentes motivos. Esto puede ser enfermedades metabólicas o enfermedades autoinmunes. Gracias. Buenas tardes, señora. Tu hijo tiene varios resultados de sangre muy alterados, lo cual refleja el daño severo en su hígado. Y voy a explicarte los más importantes. Los glóbulos blancos están en 14.380, cuando lo normal es de 4.400 a 11.300. Esto significa que tu hijo tiene una infección abdominal y su cuerpo está intentando defenderse liberando todos sus soldados defensores. Los neutrófilos, que son el tipo principal de defensor, están en 88,5%, cuando deberían estar entre 50 y 70%. Esto es una respuesta de emergencia ante la infección. El problema es que el hígado dañado no puede combatir bien las infecciones, por eso
eso el cuerpo reacciona de forma tan exagerada. Las plaquetas están en 48.000, cuando lo normal es de 130.000 a 400.000. Las plaquetas son como el pegamento que detiene los sangrados. Tu hijo tiene menos del 40% de lo normal. Esto ocurre porque el hígado enfermo no produce suficientes plaquetas y porque el vaso inflamado atrapa y destruye las que hay. El tiempo de protrombina está en 16.5 segundos, cuando debe estar entre 10.8 y 14.5. Esto significa que la sangre tarda mucho más tiempo en coagular porque el hígado no puede fabricar las proteínas necesarias para que la sangre se pegue. La combinación de las pocas plaquetas y la mala coagulación es muy peligrosa. Cualquier sangrado puede ser difícil de detener y existe el riesgo de una hemorragia interna grave. El aspartato aminotransferasa está en 53 micras por litro, cuando lo normal es hasta 25, y la gamma glutamiltransferasa está en 317 micras por litro, cuando debe estar entre 5 y 42. La gamma glutamiltransferasa está especialmente elevada, lo que indica que los conductos por donde sale la bilis están muy dañados. Estos números nos van a demostrar que las células del hígado están muriendo y liberando sus contenidos hacia la sangre. Es como si el hígado estuviera derramando sus proteínas internas porque está siendo destruido por la cirrosis. La bilirrubina total está en 2.10 miligramos por decilitro, cuando debe estar en 0 a 1. Y tanto la bilirrubina directa como la indirecta están elevadas. La bilirrubina es un pigmento amarillo que el hígado debe procesar y también debe eliminar. Cuando el hígado está dañado, no puede hacerlo y se acumula, tiñendo la piel y los ojos de color amarillo. Esto es lo que vemos como ictericia. También causa que la orina oscurezca, las heces se vuelvan pálidas y causa picazón intensa en la piel. La glucosa está en 392 miligramos por decilitro, cuando lo normal es de 70 a 110. Tu hijo está en estado de hiperglucemia severa, casi 4 veces lo normal. El hígado normalmente controla el azúcar en la sangre, pero al estar destruido pierde esta capacidad. Además, el estrés y la infección liberan hormonas que suben más la glucosa. Este nivel es peligroso y puede causar un coma diabético. Necesita un control inmediato como insulina en el hospital. El sodio está en 125 milimoles por litro, cuando debe estar entre 133 y 145. El sodio es la sal que controla cuánta agua tiene nuestro cuerpo. Cuando está bajo, el agua se distribuye mal en el organismo, causando un hinchazón en las piernas y acumulación de líquido en el abdomen. También puede causar una confusión mental, debilidad muscular y riesgo de convulsiones y baja más. Tu hijo lo que tiene es una insuficiencia hepática severa, con múltiples complicaciones como la infección abdominal, el sangrado inminente por defectos de coagulación, la ictericia, el descontrol de azúcar y los problemas de electrolitos. Estos resultados nos indican una cirrosis en etapa avanzada y que requiere una hospitalización inmediata y evaluación urgente para un posible trasplante de hígado. Gracias. Continuando con los resultados que se ha realizado a través de la ecografía abdominal al paciente, vamos a centrarnos más en lo que es dos órganos importantes, que es el hígado y lo que es la vesícula biliar, ya que según la sintomatología, los signos y síntomas que presenta el paciente nos puede indicar que hay una relación con estos órganos. Es por lo que solo nos vamos a centrar en estos. Bueno, vamos con el hígado, en donde nos muestra, según una imagen, como vemos en esta imagen de aquí, en donde nos dice que hay una ecogenicidad heterogénea. ¿Qué significa esto? Que los bordes, aquí como vemos en la imagen, los bordes del hígado son irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente el hígado debería ser de manera homogénea, en donde los bordes deberían ser lisos y se muestran de manera estructural dentro de un hígado normal, por así decirlo, ¿no? Pero en este hígado nos muestra que sus bordes son irregulares, por lo cual nos muestra lo que es una ecogenicidad heterogénea, lo que significa que el tejido, a través del ultrasonido que se ha realizado, va a ser de manera irregular, esto debido al daño hepático. Luego tenemos en donde hay unas zonas brillosas. Estas zonas brillosas, ¿qué nos va a querer decir? Estas áreas más brillantes van a corresponder a la infiltración de grasa que hay, es decir, que va a haber más, una cantidad excesiva de grasa en el hígado, especialmente en los hepatocitos. Bueno, como ya habíamos dicho, los bordes, que son esta parte, los bordes externos, aquí van a ser irregulares. Esto nos indica que puede estar comprometido o puede ser lo que es la cirrosis. Esto va a ocurrir porque el tejido normal ha sido reemplazado por lo que es la fibrosis. La fibrosis va a ser ya la etapa avanzada de lo que es la cicatrización del hígado y de los nódulos regenerativos. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, en el paciente se ha mostrado que hay un daño hepático, en la cual va a explicar que hay una elevación en los laboratorios que se ha mostrado, como aquí, lo que es la alanina aminotransferasa, el aspartato aminotransferasa y lo que es la gamma glutamiltransferasa. Es lo que nos ha mostrado en los laboratorios que se ha realizado y ya había explicado el anterior colega. Ahora vamos con lo que es aquí, la parte de la vesícula biliar. Aquí vemos esta parte de aquí, que es el saquito de la vesícula biliar. ¿Qué nos quiere decir esta parte de aquí?
¿Qué nos quiere decir esta parte negrita de aquí que vemos? Eso va a ser una estructura en donde muestra que la vesícula biliar está contenido lo que es líquido de líquido, en la cual nos muestra que sus paredes aquí, como vemos en las vesículas, son delgadas y son regulares, lo cual nos indica que no hay un engrosamiento o alguna irregularidad de esta. En lo que vemos en el interior de la vesícula, vemos que hay una anecoico. ¿Qué significa esto? En la parte negra nos dice que contiene bilis, entonces está dentro de lo normal, no hay alguna alteración ni nada. En relación al paciente, esto nos va a permitir esto nos va a permitir, como vemos, no hay ninguna irregularidad que no se pueda que no podamos relacionar con lo que es la colicistiasis o lo que son los cálculos biliares, por lo cual recuerda los síntomas y signos. Como ya habíamos dicho, puede estar comprometido con la vesícula biliar, pero como vemos dentro de la ecografía no hay ninguna irregularidad, por lo cual está más en relación al hígado. Ahora vamos con la siguiente imagen, aquí, en donde nos muestra el vaso. Bueno, como bien sabemos, el vaso también es un órgano muy importante que va a estar relacionado también con el hígado. Aquí podemos señalar su tamaño, aunque puede ser una ecografía en la cual nos indica que su tamaño no está en condiciones normales, o sea, hay una condición denominada lo que es esplenomegalia, la cual nos indica que el vaso tiene una estructura ya más agrandada, en donde su tamaño y volumen está más aumentado de lo normal. ¿Esto por qué ocurre? Nos dice que la cirrosis, que es una patología que está relacionada con esta, va a generar lo que es la fibrosis hepática, y que significa que va a dificultar lo que es el paso de la sangre por el hígado. Como consecuencia, nos dice que esto va a aumentar lo que es la presión de la vena porta, que es conocido como lo que es la hipertensión portal. Esta presión se va a transmitir al vaso, lo que es provocando, como ver una presión excesiva, va a provocar que el vaso aumente su tamaño. En relación con el paciente, nos dice que en los laboratorios que se ha realizado, esta esplenomegalia va a explicar por qué la trombocitopenia que se ha realizado está de 48.000 plaquetas sobre unidades de decilitro que está encontrado, ¿no? Esto se debe a esto, debidamente a que el vaso tenga un tamaño más de lo normal, en la cual es denominado lo que es el secuestro esplénico. Ahora vamos con el líquido libre que vemos aquí. Bueno, como vemos bien la zona negra de aquí, eso va a corresponder al líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Este espacio se denomina lo que es el espacio de Morrison, en la cual, ¿por qué es negra? Nos dice que aquí el líquido no va a reflejar las ondas del ultrasonido y aparece lo que es un anecoico, que es el espacio negro que vemos ahí, que vemos en esta parte de aquí. ¿Y por qué se acumula? Debido a la hipertensión portal y la alteración de la función hepática, el aumento de presión dentro de los vasos sanguíneos va a favorecer lo que es la salida del líquido hacia lo que es la cavidad abdominal, por lo cual hay una relación con el examen físico que se ha realizado a la paciente. Esto va a explicar por qué el perímetro del abdomen y de la onda ascítica, en donde nos muestra que es un resultado positivo, se ha encontrado durante la exploración física del paciente. De manera breve y rápida vamos a empezar con la presentación de las funciones del hígado. Vamos a empezar un poquito con la presentación de su estructura. El hígado está organizado por lóbulos y lobulillos junto con los hepatocitos, que son las células principales. Estas se van a encontrar alrededor de las cápsulas de los sinusoides. Ahora, pasando a su irrigación, está irrigado por dos estructuras importantes, ya sea la vena porta y la vena porta al menos por un 70-75%, la arteria hepática por un 25-30%. Pasando a sus funciones, tiene la función de metabolismo, ya sea el metabolismo de los hidratos de carbono, ya que almacena la glucosa en glucógeno, además de que libera glucosa hacia la sangre en caso de que vea una hipoglucemia. Ayuda en el metabolismo de las proteínas, mayormente de las proteínas plasmáticas, ya sea como la albumina, globulina e incluso factores de coagulación. Ejemplos, el 1, el 2, el 5 y el 9, entre otros. Tenemos también el metabolismo de los lípidos, ya que sintetiza colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. Además, toman en cuenta que la bilis está formada por colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, entre otros. Ahora, tenemos también que el hígado tiene una función de filtrado, ya que filtra bacterias, endotoxinas, entre otras sustancias. Y también ayuda a que el hígado tiene la función de la desintoxicación. Esto en caso de que vea consumos de medicamentos, sustancias extrañas que se encuentran en la sangre o incluso procesos hormonales. El hígado tiene la función de almacenamiento, ya que almacena glucógeno, incluso lo que es proteínas liposolubles, ya sea la A, la E, la D, la K. Almacena lo que sería el hierro, ferritina e incluso cobre. Ahora, entre otras que también que tenemos es la producción de la bilis, ya que en resumen sabemos que los hepatocitos van a producir lo que sería la bilis, las cuales se van a ver almacenadas en la vesícula biliar. Esta se va a liberar lo que sería el intestino delgado con el fin de realizar la función de la hemofilificación de las grasas, esto con el fin de que sean absorbibles. Por último tenemos la regeneración del hígado mediante fases importantes como sea la fase de preparación, la fase proliferativa y la fase terminal. En la fase de preparación tenemos la activación de citocinas, como también de factor de necrosis tumoral alfa. En la fase proliferativa tenemos la participación de factor de crecimiento hepatocítico. Y por último tenemos la fase terminal, aquí sí el hígado ya está regenerado, pero tenemos la pausa del factor de crecimiento transformante beta, esto con el fin de evitar una hiperplasia del hígado. Bien, fisiología hepática normal.
Buenos días. Para entender esta patología, primero debemos de conocer el estado de salud. Como se puede ver en la imagen de la anatomía segmentaria, el hígado tiene una organización vascular única basada en una doble ligación sanguínea. El 70 y 80% proviene de la vena porta rica en nutrientes y el 20 y 30% de la arteria hepática rica en oxígeno. Bien, en condiciones normales hablamos de un sistema de baja resistencia y alta capacitancia, por eso pasa eso, que la presión portal se mantiene baja entre 5 y 10 miligramos de mercurio, permitiendo así lo que es el flujo hepatopeto constante y veloz mayor a 15 centímetros por segundo. Y así es donde que el hígado en sí procesa todo el volumen sanguíneo sin dificultad ninguna como tal. Bien, ahora pasando al siguiente punto, que es la arquitectura microscópica y el espacio de Innes. Bien, si profundizamos aquí el nivel microscópico como tal, como se puede ver en la imagen del lóbulo hepático, encontramos las placas hepatocíticas de una sola célula de espesor. Es importante recalcar que aquí en sí ocurre lo que es la microcirculación en los sinusoides, que son capilares con poros llamados fenestraciones como tal. Entre los sinusoides y el hepatocito se encuentra lo que es el espacio de Disney, un área crítica donde ocurre lo que es el intercambio real de materiales entre lo que es la sangre y la célula. Mientras esta estructura esté intacta, el intercambio es eficiente, pero sin embargo hay daño alguno en esta región, este equilibrio se va a llegar a romper como tal. Es aquí donde que ya pasamos a las alteraciones estructurales. Cuando pasamos a un estado patológico, la arquitectura se pierde, como se puede ver en la imagen de la ecografía de este paciente de 15 años. El hígado en sí presenta bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea o infiltración adiposa. Aquí ocurre un ciclo destructivo. Hay necrosis hepática y una fibrogénesis activa que genera nódulos degenerativos. Por eso pasa eso, que se produce lo que es una distorsión estructural y un colapso de microcirculación. Bien, el hígado deja de ser una esponja en sí permeable y convertirse en un órgano rígido y obstructivo, generándonos así que cosa, fibrosis como tal. Bien, aquí pasamos lo que es el mecanismo de la hipertensión portal. Esta rigidez que se va a llegar a producir desencadena una secuencia fisiopatológica clara, como se puede ver en la imagen del diagrama de flujo, de la arquitectura distorsionada, causa un aumento de la resistencia mecánica vascular y así se genera una obstrucción de flujo sanguíneo como tal, que eleva lo que es la presión, resultando en qué? Resultando en una hipertensión del sistema venoso portal. Clínicamente esto en sí marca lo que es la transición de una enfermedad estática y un proceso dinámico oclusivo donde que la sangre ya no puede avanzar realmente por el hígado como tal. ¿Y esto qué nos va a generar? Bien, nos va a generar dos vías muy importantes, que son las vías de escape. Bien, vía de escape 1, que es o más conocido como asitis. Ante la presión insostenible del cuerpo, busca la salida como tal. La primera salida es la vía de escape. Bien, las citis como tal, como se puede ver en la imagen, es la descompensación en estadio 3, el aumento masivo de la presión hidrostática dentro de los vasos hace que el líquido filtre hacia afuera. ¿Qué cosa? Provocando una transducción peritoneal y así el paciente desarrolla un abdomen globoso con onda astítica positiva, que esto va a ser en sí muy importante para el diagnóstico. En la ecografía en sí vemos un líquido libre en el espacio de Morrison en casos graves como lo que es la paréntesis, lo que revela una peritonitis bacteriana como tal. Bien, aquí es el dato importante, ¿no? Que es la vía de escape 2, o más conocido como esplenomegalia congestiva. La segunda salida es la vía escape 2, lo que ya les he dicho, la esplenomegalia como tal. Este proceso en sí ocurre en 4 pasos muy importantes. El paso 1 es el bloqueo hepático central, lo que genera al paso 2 una transmisión retrógrada de la presión. Por eso pasa esto, que llegamos al paso 3, la sobrecarga de la vena esplénica, terminando así en el paso 4 y último, lo que es el estancamiento vascular, como se puede ver en la imagen. Bien, esto resulta en una congestión tisular del líquido periesplénico y un marcador de agrandamiento del vaso como tal, lo que explica el dolor en el hipocondrio izquierdo que refiere a nuestro paciente de 15 años de edad. Colegas, tenemos una paciente femenina de 15 años de edad, quien acudió a urgencias por presentar dolor abdominal hipocólico con una evolución en 3 días. Además, también presentaba lo que sería una fiebre de 38,6 grados centígrados. También presentaba lo que serían náuseas. Ahora, se realizó lo que sería el examen físico, la exploración física, donde encontramos que la paciente presentaba la ictericia escleral y cutánea, también presentaba la esplenomegalia y la hepatomegalia, junto también lo que es con una ascitis con tensión y además lo que sería un edema con fovea en los miembros inferiores. ¿Qué sugiere estos hallazgos? Doctora, antes de que empiecen, quería preguntarles algo. El dolor que tengo aquí es muy fuerte en el lado derecho, además de que cuando como me lleno demasiado rápido. ¿Eso qué tiene que ver con lo que me están evaluando?
Sí, Stephanie, tiene mucho que ver y vamos a explicarte. Mirando los resultados del laboratorio, lo primero que me preocupa es la leucocitosis con neutrofilia marcada junto con la fiebre. Esto orienta un proceso infeccioso activo importante, pero además las transaminasas están elevadas, la bilirrubina directa e indirecta también, y el tiempo de protrombina está prolongado. Con ese perfil pensaría inicialmente en una hepatitis aguda complicada o una colangitis aguda. Entiendo el razonamiento, Brenda, pero hay datos que en una hepatitis aguda no se explica como tal. La ascites y la tensión y la esplenomegalia de ese tamaño no aparecen días. Para que se desarrolle esas manifestaciones se necesita hipertensión portal, y eso generalmente requiere fibrosis hepática avanzada de larga evolución. Bien, esto en sí no es compatible con un proceso agudo como tal. Y en la ecografía lo podemos confirmar, ya que el hígado no solamente está agranado, sino que también va a tener lo que es bordes irregulares con un aspecto ya nodular. También demuestra que hay una ecogenicidad heterogénea y también una infiltración de grasa difusa. Nos dice que al momento del Doppler va a haber un flujo portal aumentado y lo que es una esplenomegalia. Esos ya no son solamente cambios estructurales, sino también que hay una remodelación crónica que hay del parénquima hepático. Perdón, ¿qué significa que mi hígado tenga bordes irregulares? ¿Eso es grave? Bueno, primero, significa que la superficie del hígado, que normalmente debería ser lisa, ahora tiene una apariencia ya más rugosa y nodular. Esto va a ocurrir cuando el tejido hepático normal va a ser reemplazado por cicatrices. Es un signo que el daño lleva ya tiempo ocurrido, no solamente días, meses o años. Pero el paciente tiene 15 años. La cirrosis es rara a esa edad. ¿No sería precipitado llegar a ese diagnóstico tan rápido? Bien, la edad nos cambia lo que es la etiología primeramente, no el diagnóstico. Bien, en enfermedades como la enfermedad de Wilson, la déficit de alfa-1, la antitripsina, la hepatitis virales crónicas de tipo 1 o C, o enfermedades de autoinmunes pueden producir lo que son cirrosis en adolescentes. Precisamente por la edad debemos de buscar activamente lo que son las causas presentes como tal. Espere, ¿me están diciendo que mi hígado tenía cicatrices desde hace mucho tiempo y yo no lo sabía? Es muy probable, Stephanie, ya que las enfermedades hepáticas crónicas son muy silenciosas durante años, por lo que nuestro organismo compensa el daño hasta que ya no puede más y aparecen los síntomas. Y el tiempo de protrombina prolongado que mencioné antes habla exactamente de eso. El hígado sintetiza los factores de coagulación. Si ese tiempo está alterado, significa que la función hepática ya está comprometida de forma significativa, no es algo reciente. Bien, exacto. Cuando el tejido funcional hepático es reemplazado por fibrosis, disminuye lo que es la masa de los hepatocitos activos. Bien, estas células son las encargadas de sintetizar albúmina y factores de coagulación como tal, y de metabolizar lo que es la bilirrubina, y al padecer esa función aparece cuando es la coagulopatía como tal, o lo que es principalmente una hipoalbuminemia como tal, o ictericia, edema y ascitis de forma progresiva como tal. ¿Y lo amarillo en mis ojos también es por eso? Sí, ya que la ictericia va a aparecer porque el hígado no puede metabolizar correctamente la bilirrubina, que es un producto que resulta de degradar los glóbulos rojos viejos. Al acumularse en sangre se va a depositar en los tejidos y lo primero que se ve en la esclerótica de los ojos es lo que ha notado tu mamá. También encontramos la trombocitopenia severa en los análisis. ¿Cómo la explican? Al principio pensé que era por la infección, pero considerando la esplenomegalia importante, creo que corresponde a hiperesplenismo o secundario a hipertensión portal. El vaso agrandado secuestra y destruye las plaquetas en exceso. No es una falla de producción, sino de destrucción periférica. Exacto, y la hipertensión portal explica también lo que es la citis. Cuando aumenta lo que es la presión en la vena porta, combinando con la baja de albúmina, el líquido escapa de los vasos hacia la cavidad abdominal. Por eso el abdomen crece y por eso sientes que te llenas rápido, comiendo poco. Bien, Stephanie, bueno, el estómago en sí tiene menos espacio por el líquido, porque va a llegar a comprimir todo. Ah, entiendo. ¿Y las piernas hinchadas también es por lo mismo? Exactamente, ya que la hipoalbuminemia hace que el líquido escape de los vasos hacia los tejidos periféricos. En las piernas lo ves como un edema con fovea que encontramos en el examen. Todo responde al mismo mecanismo de fondo, la falla de la función hepática. Hay un dato que aún no discutimos. Se realizó una paracentesis diagnosticada y el líquido obtenido fue turbio, con recuerdos elevados de polimorfonucleares. ¿Qué significa eso? Ese recuento mayor a 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico en líquido es acítico establece el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. El cultivo puede ser negativo hasta en la mitad de los casos y el diagnóstico se sostiene igual con ese criterio celular.
Bien, y la fisiopatología es clara. Bien, la hipertensión portal aumenta lo que es la permeabilidad intestinal y favorece lo que es la translocación bacteriana. Bien, principalmente las bacterias de la flora intestinal atraviesan la pared del intestino y pasan lo que es a la circulación y colonizan lo que es el líquido acítico como tal. Es una de las complicaciones más graves y clásicas de la cirrosis descompensada como tal. Por eso la fiebre y la leucocitosis que Brenna identificaba antes no eran el diagnóstico principal, sino que era una complicación ya infecciosa sobre la enfermedad hepática. Los hallazgos de la imagen es lo que claramente lo han demostrado. Ah, entonces, el dolor tan fuerte que tenía y la fiebre eran por esa infección en el líquido del abdomen. Sí, esa infección genera inflamación del peritoneo, que es la membrana que recubre el abdomen por dentro. Por lo tanto, se produce dolor intenso y difuso, fiebre y malestar general. Esto fue lo que te hizo venir hoy a urgencias, pero la enfermedad de base venía de antes. O sea que vino todo eso, punto, el líquido, las piernas, los ojos amarillos, el dolor, todo vino por el hígado y yo no lo sabía. Exactamente, Stephanie. El daño crónico del hígado generó la presión elevada en los vasos. Eso produjo el líquido en el abdomen. Además que este líquido se infectó y causó la fiebre y el dolor intenso que te trajo aquí. Todo tiene una misma raíz. Entonces, incluyendo los síntomas del paciente, el examen físico, los resultados de laboratorio, junto con la ecografía y la paracentesis, concluimos que el paciente presenta una cirrosis hepática descompensada y complicada con ascitis. También presenta la hipertensión porta, la esplenomegalia y por último la peritonitis bacteriana espontánea.